Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Es para mí un gozo poder llegar a ti a través de este video y es para testificar lo que Dios hizo con mi padre. Y aconteció en un momento en que mi papá, yo siendo ya un creyente, creyendo en Jesucristo, sirviéndole a Jesús, llegó un momento que él le dio un derrame cerebral. Aconteció que cuando mi padre le dio este derrame cerebral, yo entré en mi habitación y comencé a hablar con Dios y le dije a Dios que no quería que mi papá falleciera, sino que me lo dejara un tiempo más con vida para yo poder disfrutar a mi padre. Y le dije a Dios que quería que mi papá se convirtiera a Jesucristo, ya que sabemos y entendemos que sin Cristo no hay salvación, que sin Cristo lo que hay es perdición. Entonces yo oré a Dios y le pedí a Dios que mi papá confesara a Jesucristo antes de partir de esta tierra y que mi pastor viniera aquí a donde yo vivía antes con mi padre, mi madre y una hermana, para que mi papá confesara a Cristo como su Señor y Salvador. Y aconteció que, diciéndole esto al Señor, que yo quería que el pastor viniera a mi hogar sin yo tener que buscar al pastor, sino que el mismo Dios trayera al pastor mío aquí para que mi papá confesara a Cristo. Aconteció que mi papá comenzó a mejorarse de ese derrame que le dio cerebral, comenzó a mejorar su salud, porque cuando le dio el derrame no podía hablar bien, no podía comer solo, tenía muchas dificultades de salud. Pero aconteció que llegó un momento cuando mi papá se estaba mejorando, que yo comencé a disfrutar a mi padre, ya que Dios me permitió disfrutar a mi padre, lo dejó un tiempo más con vida. Mira la importancia de hablar con Dios, la importancia de clamar al Dios Todopoderoso. Y aconteció que un día mi papá amaneció que quería pedir perdón, se sentía culpable por cosas que había acontecido, había hecho en el pasado. Mi papá amaneció un día que se sentía incómodo, se sentía desesperado, porque había cosas que había cometido, pecados que había hecho en el pasado que lo estaban atormentando. Y me acuerdo que mi papá le dijo a mi mamá que buscara un sacerdote, ya que mi papá no tenía conocimiento de Dios, no conocía a Dios, mandó a buscar un sacerdote. Cuando mi mamá fue a buscar el sacerdote, no podía el sacerdote venir en ese momento porque quizás tenía cosas que hacer. La cuestión que él no pudo venir el sacerdote en ese momento donde mi papá estaba angustiado, donde estaba desesperado, y mi mamá vino donde mi papá y le explicó que el sacerdote no podía venir. Entonces mi mamá le dijo a mi papá, mi mamá sin ser creyente, le dijo a mi papá que si quería que buscara al pastor de Stanley, al pastor mío. Aleluya. Y mi papá dijo que sí, que buscaran al pastor mío. Acuérdate que le había orado a Dios para que mi pastor viniera aquí a orar por mi padre. Entonces mi mamá fue a buscar al pastor. Entonces mi pastor le dijo a mi madre que esperara que yo llegase para que él viniera aquí a orar por mi padre, para que mi padre aceptar a Cristo. Y aconteció que cuando yo llegué del trabajo, el pastor también vino conmigo aquí a donde yo vivía antes, aquí donde vivía con mi papá, mi mamá y una hermana. Y aconteció que mi papá confesó sus pecados. El pastor le explicó que era Dios que iba a confesar sus pecados. Mi papá confesó sus pecados y aceptó a Cristo en oración. El pastor oró por mi papá aceptó a Cristo y hubo una paz que vino sobre él, sobrenatural, que mi mamá sin ser creyente vio lo que aconteció en mi papá. Oh, gloria al Eterno, que mi papá hubo una transformación, hubo un cambio, hubo una paz que llegó, porque cuando Jesús llega la paz, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que te quiero dejar dicho, oh gloria, que quizás tú tienes un familiar que todavía no se ha convertido a Jesucristo, quizá un hijo, quizá un esposo, quizá un padre, una madre, un tío, quizás alguno de tus familiares, pero te digo algo, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Yo me aferré a esa palabra y vi la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural en mi
familia, en mi papá, mi mamá hoy en día también es creyente, porque hay una promesa de Dios, y yo declaro que esa promesa del Eterno, tú te aferras en ella, y los que todavía no se han convertido de tu hogar van a venir a los pies de Cristo. Yo disfruté a mi padre más tiempo, mi papá aceptó a Cristo, mi papá vivió un tiempo más, luego falleció, pero yo estaba contento. ¿Por qué? Porque sabía que mi papá había alcanzado la salvación por medio de Jesucristo. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces yo quiero orar en este momento por ti, para que Dios te fortalezca, para que sigas orando, sigas clamando a Dios, confía en Dios, que Dios es fiel, Él es verdadero. Quiero orar por aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, en esta hora quieren aceptar a Cristo, y si quizás este testimonio te ha hablado a tu vida, oh gloria al Eterno, yo le pedí a Dios que quería que el pastor mío viniera aquí, y el pastor vino, Dios lo trajo a este lugar, y yo pude ser testigo. El pastor dijo, esperemos que venga Stanley. ¿Por qué? Porque Dios quería que yo viera lo que él iba a hacer. Dios quería que yo fuera testigo de lo que él iba a hacer con mi padre. Alguien que adore a Dios en esta hora. Quizá tu padre, quizá tu madre está delicado de salud. Yo te pido que tú ores por él. Yo te pido que tú clames a Dios por él. Que hay una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Así que quiero orar